La lección se titula Súplica por un estilo de vida puro. En otras palabras, habla de que en esta sociedad, en esta sociedad, siempre tenemos que promover la pureza, caminar, hermanos, de acuerdo al estilo de vida que encontramos en la palabra de Dios. Súplica por un estilo de vida puro. El versículo clave, usted lo tiene en su guía. El que me oyere, este está hablando la sabiduría, es quien habla. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué importante es la sabiduría. La sabiduría nos puede librar de muchas cosas. Ahora leemos la palabra, lo vamos a hacer antifonalmente. Leo el primer versículo, usted lee el siguiente. Y dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Porque sus pies corren hacia el mal, van presurosos para derramar sangre. Gracias, hermano. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que da la codicia, la cual quita la vida de los pecadores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volvemos a las naciones, y aquí el verdadero espíritu de nosotros, a saber las palabras. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Ligados a tus dedos, escríbelos en las palabras de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que guarde la mujer ajena y la extraña que se arranca las palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como endurece las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. No se aparta tu corazón, no hieres. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino peor es su casa, que conduce la cámara de la muerte. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Prácticamente, hermanos, este libro de Proverbios es un libro que habla mucho de la sabiduría. Aquí de lo que está hablando es de la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría no es otra cosa, hermanos, de cómo caminar en la vida. Así lo podemos traducir en una manera simple y práctica. El caminar en nuestra vida. Vivir por vivir no cuesta, pues ya estamos en este mundo y vamos a lo que va dando el día y nos metemos en un problema a veces por falta de esa sabiduría. Nosotros, esa sabiduría casi viene siendo sinónimo, hermano, de prudencia. A veces, hermanos, tenemos que usar de esta, la prudencia casi es hermanita de la sabiduría. A veces, si somos prudentes, no nos vamos a meter en una situación que nos va a traer graves consecuencias, ¿verdad? Hay personas que son testigos falsos y ellos van a atestiguar de algo sin tener pruebas, y hermano, ellos se meten en un riesgo, ¿verdad? Porque no miden las consecuencias. Hasta después se dan cuenta de lo grave de eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la vida necesitamos nosotros caminar con sabiduría. Amén. Ser sabios en la manera de tomar decisiones en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. En primer lugar, en esta lección, hermanos, el primer llamado es rechazar el llamado del mundo.
El mundo, con todas sus ofertas, nos lanza invitaciones para que nosotros, hermanos, caigamos en sus ofertas. Ahora, aunque el libro de los Proverbios, hermanos, fue escrito casi 3000 años atrás, sin embargo, todavía, hermano, está vigente, porque sus escritos, todo lo que ahí está, nos sirve en los días actuales, nos sirve en la actualidad para nosotros caminar sabiamente. Amén. Ahora, hermanos, no hay tema que tenga más importancia en los proverbios que la pureza. En los proverbios, si está hablando de la sabiduría, nos está hablando también de la pureza. Hay un tema, si usted lee los proverbios, se va a dar cuenta de que habla, Proverbios tiene un buen contenido donde nos habla de la pureza. Cómo caminar en este mundo con una vida pura, sin contaminarse. Por ejemplo, las personas dicen, yo necesito que la Biblia diga, no fumarás, como un mandamiento, ¿verdad? Y en la Biblia, bueno, yo hasta hoy no he encontrado ni una palabra que diga no fumarás, pero el sentido común, ¿verdad? El sentido común, como lectores de la palabra de Dios, nos dice de que eso no es correcto. No es correcto porque va a dañar nuestro organismo. Dios nos quiere librar de muchas cosas. Aunque no diga no fumarás, pero Dios nos dice, ¿verdad?, que el que destruye el templo de Dios, nosotros somos el templo, ¿verdad? Amén. De Dios, el del Espíritu Santo. Y quien destruye el templo de Dios, Dios destruirá el tal. Entonces, aunque los mandamientos o las cosas prácticas de la vida no dicen no fumarás, aunque no dice bueno, otras cosas que en la actualidad se hacen, no irás al nightclub, no lo va a encontrar, no va a decir allí, pero usted en el sentido común, usted sabe qué es lo que puede ganar o qué puede acarrear por ahí. Amén. ¿Verdad? Así que, hermanos, nosotros necesitamos usar la sabiduría y el sentido común para saber que Dios nos quiere guardar. Y Dios nos da los mandamientos, Dios nos da estos consejos para nuestro propio bien. Amén. Amén. Pero el asunto de que vivimos en este mundo, y es allí donde el mundo nos lanza ofertas, ¿verdad? Nos lanza esos, como dicen, esos especiales. Y nosotros, muy atentos a eso, a veces estamos muy insensibles a eso, que no nos percatamos de las consecuencias. La pureza, hermano, como principio o como enseñanza, se considera algo quizás anticuado en estos días. Hablar de pureza en estos días es hablar de algo anticuado, alguien que quizás vivió en el pasado. Hoy estamos en el siglo XXI. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Entra en la nueva ola. Esta es la forma de vida en los días actuales. ¿Para qué hablar de pureza? Pero, hermano, por eso, aunque el libro de los Proverbios fue escrito hace 3000 años aproximadamente, entonces, hermanos, pudiéramos decir de que si se escribió el libro de los Proverbios en ese tiempo, no es actual o no está en vigencia esa palabra todavía. Ahora, hermanos, con tanta cosa, todas las situaciones que existen, hermanos, cuando se habla de pureza, cuando se habla, hermanos, de caminar en santidad, como que estamos, hermanos, ya atrasados. Eso pudiera ser para el tiempo antiguo. Hoy no, hoy tienes que ampliar tu mente, ¿verdad? Debes de ser de mente amplia, dicen ahora. Y entonces esa mente amplia pues le cabe de todo, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, hay un dicho que dice: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido ahí.
¿verdad? Entonces, esa es la situación. Uno no puede evitar tanta cosa que en el mundo pues va a encontrar como para poder participar de ella. Pero nosotros, con la sabiduría que Dios nos da en su palabra, vamos a ver qué es lo que nos puede aprovechar a nosotros en nuestra vida o como persona, y qué es, hermano, con lo que podemos agradar a Dios también. A partir del versículo 10, hermano, estamos hablando del capítulo 1. A partir del versículo 10 de este capítulo 1, Salomón, el escritor del libro de los Proverbios, nos recuerda que las normas de Dios respecto a lo bueno y a lo malo son muy distintas de las que sostienen las sociedades en este mundo. Nosotros lo que le llamamos bueno y malo, hermanos, para el mundo de hoy tiene sus argumentos como defenderse. Es que lo que pasa depende desde el punto de vista como me lo hablas tú. Depende desde tu punto de vista. Si eso es malo, depende del punto de vista de que me estás hablando. Entonces, es para contradecir a ese principio de la pureza de la sabiduría. Hermanos, aquí en este versículo 10, ya creo que lo hemos leído. Si alguien me lo lee, hermano Oscar, ¿puede leerlo? 1:10. Dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Ok. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar. Ahora, ¿quiénes son los pecadores? Es otra cosa. Porque muchas veces, no, yo no hago mal a nadie. Yo estoy tranquilo, entonces, y yo pienso de que si no le hago mal a nadie, pues yo estoy bien. Entonces, hermanos, pero aquí nos habla de aquellos que llevan una vida, hermanos, sin temor de Dios. Esos pecadores viven una vida, hermanos, sin tener en cuenta a Dios en sus caminos. Y al hablar sin tener en cuenta a Dios, hermanos, hablamos de que estas personas por ellas mismas se dirigen y hacen cuanta cosa que ellos consideran que no está malo. Pero, hermanos, cuando no se tiene en cuenta a Dios, allí es el problema. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Entonces es importante esto. Ahora, a partir del versículo 17 se revela el destino de los pecadores. Ahora el versículo 17, a partir de ahí se revela el destino de ellos. Dice el verso 17: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Ahora, con mucha frecuencia, hermanos, los peligros de estos caminos no son evidentes. Al momento no se nota, hermanos, lo trágico que puede traer una decisión por esas invitaciones de los pecadores. Por ejemplo, yo he encontrado muchas personas que puede decir: oiga, hermano, yo pienso de que en una manera social yo puedo tomarme una. Socialmente, no me voy a embriagar, no le voy a hacer daño a nadie. Entonces, yo creo que no le estoy haciendo daño a nadie. No estoy perjudicando a nadie. Ahora, y esa es la forma, ese es el concepto personal o el argumento que toman aquellas personas que quieren hacerlo. Por ejemplo, yo invito a alguien, le digo, y esa es mi forma, le transmito lo que me dice esta persona: hermano, puede tomarse una o dos ahí sin embriagarse. Pero ¿qué tal si se lo estoy diciendo a alguien que tuvo ese conflicto antes de conocer a Cristo? Como que le estoy dando licencia, no es malo. El asunto, hermanos, que muchos de los que estamos acá fuimos atacados por cierto vicio, por cierta práctica. Fuimos muy sensibles a eso, que era difícil para nosotros. Ahora, si yo le transmito esa forma de pensar de que una no es ninguna y que pruébela, y se lo digo a alguien que luchó con esa situación, yo puedo provocar en esta persona
una caída tremenda, porque después, hermanos, yo no puedo aconsejar esto. Fíjense, hermanos, de que aquella persona que le hablan, le hablan de que del alcohol, que es un problema, que huya de él. No hay ningún problema para alguien que no ha sido alcohólico, ¿verdad? Alguien que no ha sido alcohólico le da lo mismo, no padeció nada de eso. Pero si se lo dice a alguien que sí tuvo problemas con ello, eso puede ser fatal. Y no hay peor cosa, hermano, que una adicción a estas cosas. Van a destruir no solamente a la persona, sino a todo su entorno. Destruyen. Yo he visto personas preparadas intelectualmente, hombres verdaderamente preparados, pero han caído en las garras de esas situaciones, ¿verdad? Que quizás lo comenzaron socialmente, pero después no pueden huir de ello. Y hermano, y esto es trágico, afectó la vida de esta persona, afectó a toda una familia, a sus hijos y gente que tenía, hermanos, mente brillante, un futuro, hermanos, un futuro bueno, pero se echó a perder por andar, hermanos, en sus propios caminos y no tomar la sabiduría de Dios. Con el lenguaje de un padre, hermanos, Salomón aconseja, hermanos, y dice aquí en el versículo 10 y 15, con ese lenguaje como de un padre, con todo amor, Salomón hace una clara advertencia en estos versículos: no sigas el camino de los pecadores. El verso 10 y el 15 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y el 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Allá en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice algo así. Y sabe que hay algunas personas que no pueden avanzar en la vida espiritual, no pueden progresar en su vida espiritual. Quiere decir que, hermano, están batallando y no pueden pasar a otro nivel espiritual, siempre como llevando esa carga. ¿Por qué? Estas personas aman el estar relacionándose con aquel grupo que los invitaba a esto, que su manera de hablar era esta misma. Entonces uno, mientras no se aparte de allí, uno va a seguir en ese mismo círculo. Entonces, ¿y qué dice 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tarde o temprano, hermanos, como allí se habla de esa forma, allí los chistes que se hacen son de esos chistes pero colorados. Y allí, hermanos, oyendo constantemente eso, y la persona por otro lado quiere progresar en el camino de Dios, quiere apartarse de esa forma de vida, le va siendo difícil. Y sabe, y sobre todo cuando atrapan con la música, aquellos que invitan al alcohol y todo, porque casi todos los mensajes que van por ahí invitan a todo ese tipo de cosas. Y entonces sienten que es que al oír esa música, fíjense, hermano, que yo comencé predicando. Cuando comenzaba en la iglesia, comenzábamos con unas personas que cuando cantábamos los coritos y alguna vez metíamos uno con otro ritmo, ay, ese hermano se antoja para bailar esto, y se ponían casi a bailarlo, no a danzar, no como las danzas, ¿verdad?, sino que casi ya con los pasitos ahí, usted sabe, yo no puedo hacerle mucho a algunos de ustedes, pues. Hermano, ya haciendo pasitos de otra forma. Usted tenía una opinión. Sí, el año pasado me invitaron a una boda del mundo, ¿verdad? Yo sabía que ahí nadie era cristiano, y aunque era familia mía, a mí me dolió, pero yo dije, no, mejor no voy, porque yo sé que pues, ahí no van a glorificar a Dios. Entonces, después me di cuenta que alguien más que yo conozco empezó a beber, y conocemos del Señor. Entonces, es lo que yo les explicaba a ellos: mejor me aparto, aunque me duela y oro por ellos, pero es mejor apartarse
Sí, hermano. Le digo porque esto, hablar de pureza, a veces hasta a uno le es difícil, porque las personas suponen, o uno debe suponer, que todos estamos en el Evangelio y que todo está bien, pero la vida práctica nos dice, en los lugares de trabajo, hermano, uno debe de poner en alto el nombre del Señor, viviendo una vida pura. Hablar de una vida pura, no estamos hablando de alguien inmaculado, sin mancha. Estamos hablando de aquellas cosas, hermano, donde podemos deshonrar a Dios y también, hermanos, deshonrarnos nosotros mismos. En todo ámbito donde nos desenvolvemos, siempre van a haber invitaciones, ofertas de todo tipo. No estoy hablando solamente de un vicio. Imagínense a José, el hijo de Jacob, en estos tiempos. ¿Cuántos han leído la historia de José? Amén. Es una de las historias más hermosas. Y yo le llamo el hombre increíble. Podemos hacer hasta una película de él, título El hombre increíble. ¿Por qué? Porque, hermano, es increíble. En estos tiempos, hermanos, es casi increíble que alguien pudiera hacer eso. ¿Cuál sería la oferta del mundo? Aprovecha. Es la señora del mandamás, del dueño de todo. ¿Y qué dijera? Vamos a hablar en términos criollos o en términos Tex-Mex, ¿verdad? Hablar en nuestros términos, ¿verdad? Pudiéramos, aprovecha el billete. Ahí está el billete, ¿verdad? Entonces, aprovecha. Ahora, ¿qué es lo que hizo José? En el tiempo de José era lo mismo, en otras circunstancias, pero era la misma situación de vida. Habían las mismas tentaciones, las mismas cosas, pero él decidió vivir una vida pura. Amén. Delante de Dios. Amén. Pero el vivir una vida pura le trajo conflictos. El vivir de esa forma en una sociedad donde tienen otra forma de vida, eso es lo difícil. Pero es allí donde Dios prospera y donde Dios bendice. Amén. Donde Dios guarda, donde Dios protege. Y todos los mandamientos, hermanos, son para la protección de nosotros mismos. Porque, hermanos, si se habla, por ejemplo, del matrimonio, quienes llevan la peor parte son las generaciones, son, hermanos, nuestros hijos. ¿Por qué? Comienzan a vivir una vida insegura. Qué bonito es, hermano, saber de que está el niño, la niña, y allí ya va a venir papi o ya va a venir mami, si es el caso, es así, ¿verdad? Que el hombre no trabaje y la mujer trabaje, ya va a venir mami, o viceversa, por cualquier razón, ¿verdad? Pero digamos que el papi anda trabajando, pero los niños ya va a venir papi, se le tiran, lo abrazan, y cómo está, y quieren jugar, ay, mi hijo, vengo cansado, pero está muy contento, muy alegre. Pero ¿qué pasa cuando hay una ruptura? Cuando hay una separación, los adultos, por X razón, deciden separarse. Pero hermanos, no saben, hermanos, una herida profunda que está haciendo en el corazón, en el subconsciente de los pequeños. Cuando ellos esperan ver a papá y cuando hay una separación y aquello ya no es posible, esas son heridas, hermanos, que se vienen a manifestar en todo su potencial en una edad adolescente o de la juventud. Llevan un enojo, pero no saben expresarlo, no saben distinguirlo. ¿Por qué? Ni pueden darle explicación. Algunos sí dicen, no, es que yo quise tener a mi papá y él no estaba ahí. Y aunque le demos todos los argumentos y todo eso, les cuesta entender. Por eso cuando están estos mandatos no son en vano, sino están allí, hermanos, porque Dios quiere el bienestar en primer lugar de la familia. La familia es el centro de la sociedad. Sin la familia no hay iglesia. Sin la familia no hay ninguna organización. La familia es el centro de la sociedad.
Si la familia está saludable, vamos a tener una generación saludable. Si en el núcleo familiar comienzan los problemas, eso se va a reflejar en nuestra sociedad. Es importante vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de la que Salomón nos está hablando acá. Ahora, hermanos, atienda al llamado de la sabiduría. Aquí tenemos un llamado, en segundo lugar, a atender el llamado de la sabiduría. Y no debemos de rechazar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría y qué no es la sabiduría? La sabiduría es el tema central del libro de los Proverbios. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Es el tema central. Sin embargo, es frecuente que se malentienda el concepto de la sabiduría. Ahora, hermanos, por ejemplo, la abundancia de conocimiento no es sabiduría, porque hay muchos que conocen de la vida, de ciencias de todo tipo, tienen conocimiento, pero eso no significa que son sabios, porque cuando deciden incorrectamente. Y la sabiduría, una de los aspectos importantes de la sabiduría es saber tomar decisiones atinadas, tener prudencia ante cuando interactuamos con las personas. Podemos hablar faltos de sabiduría, y por eso es importante, hermano, que en la iglesia nosotros como pregoneros de paz, pregoneros de bendición, nosotros que pregonamos amor, paz y ser pacificadores y todo eso, de nosotros se espera, hermano, siempre actuar con sabiduría. No estoy hablando solo de los sugieres, estoy hablando de todos. Hablar, proceder con sabiduría. A veces tenemos tanta confianza en nosotros que actuamos sin sabiduría. Comenzamos a ponerle apodos a los hermanos. A veces se tratan con apodos a los hermanos, con sobrenombre. Y usted ya sabe que eso algunas veces va a venir de un estado de ánimo algún hermano, y si está acostumbrado a tratar con apodos, no le va a caer bien, y eso va a traer conflictos, problemas, disgusto. Nosotros no lo podemos saber, pero allá a solas alguien puede estar muy enojado con esa situación, ¿verdad? Así es que allá pues un hermano comenzó a cantar y medio cantaba así, y ya otro ya vino y le puso un sobrenombre, le empezó a decir Pavarotti. Claro que Pavarotti ha sido un hombre de renombre y todo, pero el origen, ¿por qué le dice así? Es lo que va a pensar bueno, ¿y por qué me dice así? Si estoy pues lejísimo de cantar como Pavarotti, ¿por qué me dice así? Entonces, aunque puede ser, digamos, una broma para esta persona que lo hace de buen gusto, pero está actuando sin sabiduría. Porque hay otro que no está bien maduro, el que está medio suazado, que no está bien entrar en las cosas, no está bien entrar en las cosas y se espera una reacción no de palabras, sino que hay quienes se van a los puños, ¿verdad? Como aquel dijo, bueno, mira, yo soy cristiano, mi machete no, ¿verdad? Y entonces es peligroso eso. Nosotros tenemos que actuar sabiamente en la vida. Actuar sabiamente. Tratar a las personas, hermanos, de la manera mejor posible. Es incorrecto hacer bromas de mal gusto, porque eso va a afectar nuestra relación, y eso es falta de sabiduría. Siempre, hermanos, se debe esperar de nosotros, siempre, hermanos, proceder, actuar de una manera alegre, dinámica, pero siempre basadas en el respeto, que eso nos va a permitir tener siempre una buena relación con las personas. En las parejas, porque a veces no entendemos y se va perdiendo el respeto. Cuando ya empieza a decirle, vieja, ¿verdad? O le empieza a decir, gordo. Y de verdad se la va a creer cuando usted y te va a ver. Y entonces, o le dice otros calificativos,
Y hermano, y ya después poco a poco, si se le va dando lugar a eso, ya va a ir habiendo problemas, se puede ir perdiendo el respeto en eso. Es mejor contrarrestar eso y decirle, mi amor, está bien. Y cuando se enoja, mi amor, también se vale. Pero que siempre, hermano, es importante mejor ir por ese lado donde se va a cultivar la buena relación. Porque algunos se enojan, honey. Y cuando ya esté enojado, honey. Y usted sabe lo que quiere decir honey, ¿verdad? Entonces, pero cuando se esté enojado, honey, ¿qué relación hay en el aspecto, en el actuar con lo que significa realmente esa palabra? Por eso es importante actuar sabiamente. La verdadera sabiduría, hermano, solo se puede definir en el andar con Dios y el estudio de su palabra, que es la Biblia. La verdadera sabiduría. Proverbios 1, 20 y 21. Voy a pedir aquí que una dama me lo pueda decir. Aquí, Vanessa, ¿nos puede? Gracias. La siguiente, vamos contigo. Proverbios 1, 20 y 21. Vanessa. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama con los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Gracias. De lo que está hablando ahí, hermano, casi estos versículos de Proverbios 1, 20 y 21 presenta como la sabiduría, hace una personificación de la sabiduría. Hermano, aquí la sabiduría llama con urgencia a todo el que la quiere escuchar, ¿verdad? Todos estamos invitados, hermanos, para actuar sabiamente. La sabiduría, en otras palabras, está diciendo, actúa, procede, habla, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo te doy. La sabiduría, hermano, nos protege. La sabiduría nos ayuda a una mejor relación en el hogar y con todas las personas. Lo peor, o más bien, lo más difícil para nosotros los seres humanos son las relaciones humanas. Es lo más difícil. Lo más difícil porque de allí nace que alguna persona no pueda tolerar a otra. De allí nace el que alguien quizás tenga diferencias con otra persona. La sabiduría, que es el andar con Dios y proceder bajo su palabra, esa nos ayuda, hermano, a nosotros mejorar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, venir ante Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser mejor persona. Que cada persona con quien interactúe, que yo haya gracia delante de esa persona. Que las personas se sientan contentas cuando, o que se sientan bien cuando yo hablo con ellas, ¿verdad? Que yo haya gracia. Yo pienso de que, fíjense que los mandamientos, hermanos, fueron por dos razones. En Éxodo capítulo 20 tenemos los mandamientos. Ustedes saben, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ello y todo. Los primeros 4 mandamientos allí hablan de nuestra relación, la relación nuestra con Dios. Dios nos está pidiendo que no tengamos otros dioses aparte de Él, que no nos inclinemos a ellos. Ahora, pero los 6 mandamientos restantes hablan de la relación nuestra, que debe ser una relación donde todos nos cuidemos, nos protejamos. Por eso Benito Juárez, hermano, entró cabal en esto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, lo digo en su propia forma. Pero hermanos, cuando los mandamientos comienzan a decir, honra a tu padre y a tu madre, habla de que debe haber una buena relación entre hijos con su padre. Cuando dice, no hurtarás, ¿por qué? Al hacerlo contra tu prójimo va a haber problemas. Y lo que se quiere es tener una buena relación. No matarás. Si yo, hermano, evito esas cosas, estoy queriendo mantener una buena relación con las personas. Entonces los mandamientos fueron básicamente, allá hay sabiduría,
básicamente, hermano, para una buena relación entre nosotros, los seres humanos. Entonces, lo que más cuesta es las relaciones humanas. ¿Por qué cree, hermanos, de que allí en las empresas, esas empresas, hermanos, grandes o chicas, pero que quieren salir adelante, quieren ser exitosas, ellos constantemente están haciendo cursos, ¿verdad?, en base a relaciones humanas, porque quieren mantener a su personal en ese ámbito, que todos se relacionen bien, y eso es un éxito para la empresa. Y son importantes. Por ejemplo, en las relaciones humanas también le hablan la importancia del cliente. Si la empresa es así, le hablan lo importante que es el cliente, que hay que tratarlo bien. O no, o dígame usted, va a un restaurante donde la mesera o el mesero que diga, ¿qué va a querer? ¿Y de bebida? No tenemos. Y le doy, ¿qué otra cosa? Rápido. O algo casi así quiere decir. Entonces, ¿qué impresión se va a llevar usted? Va a estar, hermanos, con ganas de llegar otra vez al restaurante y que le sirvan la misma mesera. Yo fui a un restaurante, no voy a decir de qué grupo étnico para respeto, pero, hermanos, ya me llevaban los cubiertos, pero así sin la servilleta, y se le cayó. No, aquí está, lo limpió y lo puso ahí. Yo le digo que desde ese año yo no voy a ese restaurante. ¿Por qué? Porque yo pienso que hace falta, hermano, instrucción. Falta, hermano, hablarle a todos los trabajadores sobre lo que es relaciones humanas. Amén. Sobre, hermano, lo que representa el tener al cliente y darle de nuestro producto. Nosotros tenemos que pensar que se lleven una buena impresión. Eso es lo que le decimos a los sugieres acá. Por eso ustedes miran a los sugieres bien sonrientes, bien amables aquí. Porque le estamos diciendo constantemente que lo importante es que las personas, ¿verdad?, tengan esa impresión de que lo saludan y que le dicen, adelante, hermano, bienvenido. Con solo que le diga eso. Hay quienes se pasan, hermano, y hasta parece que están fingiendo. Dios le bendiga, nos es un placer tenerlo acá, usted sabe que la palabra de... Y le dan un sermón ahí, no, Dios le bendiga, bienvenido, hermano, pase adelante. La persona se siente contenta. No hace falta decir mucho. Lo importante es que la persona se sienta bienvenida. Amén. Pero si usted está de ujier y dice, otra vez vienes aquí, y le empieza a dar, hombre, imagínense que este viene con problemas de su casa. Este ujier no sabe lo que acaba de pasar en su casa. Hubo una discusión y ahora este ujier lo trata de esa manera. No, hombre, que le puede salir el indio a este. Nosotros debemos de tener cuidado en eso. Debemos de usar sabiduría de Dios. Otro aspecto, hermanos, de que cuando hablemos con las personas, a veces cuando vamos a hablar con las personas, vamos a hablar de nosotros mismos. Mire que yo soy acá, que mi hijo aquí, que mi hija. Y el otro pues nunca tiene participación de hablar. Esta otra persona, la otra vez ya no va a querer hablar con ella. Le va a huir, se va a ir por otro lado. ¿Sí me entienden? Dale Carnegie, un hombre de negocio, cuando nosotros estábamos estudiando teología, nos enseñaron también ese libro, aunque no es cristiano, pero era un hombre de negocio. Y ese hombre decía allí 6 maneras de cómo ganar amigos. Cómo ganar amigos. Y él tenía la estrategia, siempre trate a las personas por su nombre. No hay cosa más dulce en el mundo que escuchar su nombre, ¿no es cierto, hermano? Cuando usted oye su nombre. El hermano Oscar, cuando dicen que se ganó un Oscar ahí, ¿no?, se siente alegre porque oyó su nombre de alguna manera. Cuando yo oigo de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, me siento contento porque yo me llamo Jorge, traducido al inglés George. Entonces, de alguna manera, cuando sale el nombre de uno allí, dije Dale Carnegie, no hay cosa más dulce en el mundo que oír su nombre. Un problema que tenemos en Latinoamérica, hermano, es que casi todos nos conocen por el apodo, no por el nombre. A mí, hermano, el puro apodo, así me conocía la gente. Y cuando decían Jorge Miranda, entre todos ahí, no lo conocemos.
Ah, esa, y ya decían mi apodo. Ah, no, hombre, a ese le decimos así. Y así es. Casi en nuestros países nos conocen más por el apodo que por nuestro nombre. ¿No es cierto, hermano? ¿Cómo le siguen a usted? No. Hasta en eso debemos actuar con sabiduría en la vida, hermano. ¿Sabe que la sabiduría nos ayuda a tener buenas relaciones y a evitar conflictos con las personas? Hermanos, y nos ayuda para todo. La sabiduría es muy importante. Ahora, hermanos, las consecuencias de rechazar la sabiduría. Podemos identificar la sabiduría como una adhesión, como algo añadido a los caminos y las prioridades de Dios. El rechazo de los valores y el rechazo de los valores del mundo. La importancia de la sabiduría es evidente para aquellos que tienen una perspectiva eterna. Nosotros sabemos que la vida, hermano, no solamente se reduce a vivir aquí. Amén. Si nosotros pensamos en la eternidad. Amén. La sabiduría nos ayuda también a actuar con sabiduría, aunque usted no lo crea, pero eso no solamente nos ayuda, la sabiduría, para relacionarnos bien con las personas, nos ayuda para la eternidad. Porque cuando empezamos a obrar sin sabiduría, eso nos va restando. Y quién sabe que vayamos allá, ¿verdad? Entonces, porque de las buenas ideas, de los buenos pensamientos, hermano, eso no nos van a ayudar para la eternidad. Porque hay personas que han sido brillantes en tremendas ideas, pero nunca las llevaron a cabo. Eso no. Como dijimos en este año yo me formo una meta, y mi meta va a ser esta, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y un montón de ideas. Y qué maravilloso, como que recibí una revelación, pero a la hora de las horas no hace nada. Son excelentes ideas, pero nada. Pero acá, la sabiduría, hermano, el obrar con sabiduría debe ser una proposición. Debemos de proponernos ser mejor que el día de ayer. Amén. Ayer quizás yo no tenía la habilidad para hablar bien o con aprecio a las personas. Siempre ando esquivo, y siempre me miran con el rostro un poco así enojado, y como dijo aquel, como cara de limón, y se me mira así. Y entonces no, yo debo de cambiar. Debo de cambiar. Primeramente, amable con las personas. Amén. Con todas las personas. Amén. Amén. Pero podrá decir, ay, es que ese no me cae bien. I'm sorry, pero no me cae bien. En esta mañana yo le digo, hermano, si no le cae bien, ¿cómo va a ser cuando vayan al cielo? Se van a ir peleando los dos cuando vayan arriba. ¡Hey, aquí vienes tú también! ¿O cómo va a ser el asunto? No, es mejor arreglar todas estas situaciones acá. Entonces, hermanos, es en el amor de Dios, en la palabra del Señor, donde vamos a encontrar esta sabiduría. No la rechacemos. Ahora, Proverbios 1:23 nos ofrece la sabiduría, y solo por parte de Dios la sabiduría es real. Si nos volvemos, nos arrepentimos, quiere decir eso, Él obrará en nuestra vida por medio de su Espíritu y su palabra. Siempre este proverbio, yo creo que ya lo leímos, ¿verdad? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. No rechacemos la sabiduría de Dios. La sabiduría del Señor nos ayuda. Si no nos arrepentimos, como dice este texto, si no nos volvemos, si no queremos esa sabiduría, ni le seguimos, no tendremos excusa, puesto que habremos ignorado las advertencias de Él, que Él nos hace. El juicio que describen los versículos 24 al 33 es la consecuencia de rechazar la sabiduría. Dice aquí, hermano, verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, aquí está hablando la sabiduría. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad.
y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Oigan, está hablando la sabiduría, esto es, hay que entender, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Actuar sabiamente en la vida, hermano, es importante. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es proceder correctamente en la vida, en todos los aspectos. Siempre, hermanos, siempre las buenas relaciones. Usted tenga ese lema: tengo que tener buenas relaciones con las demás personas. Sea cualquier persona, la voy a tratar siempre con respeto. Eso me va a proteger, la sabiduría me va a proteger ahí, porque las personas van a ver, no, esta persona inspira respeto, no ha hecho mal, siempre procede bien. Hubo una persona que me dijo a mí, bueno, lo dijo, entonces lo estoy trayendo nada más para un ejemplo, y hasta ahorita me estoy acordando. No, me dijo, mirarlo a él a la cara me da vergüenza, dijo. Decía un muchacho, y porque este muchacho lleva una vida descontrolada, y yo siempre le mostraba siempre de la amistad y de qué tal, cómo está ahí, pero él decía, pero cuando platicábamos así, pero siempre esquivaba la cara, porque decía de que como ellos tienen su forma de hablar, su forma de actuar, y se sienten muy incómodos hablando ya con uno, porque uno no habla de esa forma. Entonces, pero decía que él decía, cuando usted se men, yo no puedo hablar. Así digo, perdón. No puedo hablar, me da vergüenza, no sé qué decir. ¿Por qué? Porque está la costumbre. Pero lo que hace posible la amistad y que todo vaya cambiando es esa situación de que uno no va a obrar como ellos, pero siempre se va a mostrar amistoso con ellos, ¿verdad? Así que, hermano, mire a su hermano, sonríale, porque no es posible que estemos serios, hermano. Hay que sonreírle a todo mundo. La risa es salud. El actuar bien de esa forma, esa es parte de la sabiduría. Proceder bien de esa manera. Ahora, no rechacemos la sabiduría. Ahora, ¿qué contraste señala Proverbios 1:31 al 33 entre la consecuencia de aceptar la sabiduría divina o de rechazarla? Nuestra decisión de vivir conforme a la sabiduría divina marca una importante diferencia en el rumbo que toma nuestra vida. Si no tomamos esa decisión, tendremos que cosechar lo que hemos sembrado, comer del fruto de nuestro camino. Ahora, ¿alguien me lee el Proverbios 1:31 al 33? Aquí, Yulisa, que iba a leer, hoy se nos va a leer. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Muy bien. Como dijimos, ahí está hablando la sabiduría. Amén. Así que debemos, no sé si prácticamente, hermanos, este vocabulario que se usa acá, lo podemos reducir a esa forma: actuar sabiamente, con sabiduría. Dijimos que sabiduría no es conocimiento únicamente, aunque en la sabiduría puede haber conocimiento, pero la sabiduría es proceder bien en su trabajo sabiamente, con su jefe, o si usted es jefe, con sus subalternos.
para que tener contentos a los subalternos. ¿Cuántos subalternos o cuántos trabajadores se enojan con el patrón? Y a veces con causas justificadas, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para que cada día nosotros vivamos sabiamente. Amén. En el hogar también hay que vivir sabiamente, manteniendo buena relación en el hogar. De nuestra parte, si nuestra pareja no está en la iglesia, nuestro proceder con mucha más razón vamos a actuar sabiamente. Hay personas que han orado y lo han hecho sin sabiduría. Por ejemplo, esposas que se reúnen, vamos a ir a oración y todo está bien, hermanos, le voy a pedir que oren por mi esposo. Mi esposo es muy golpeón. Y yo estoy orando para que el Señor lo salve. Y él pues también es infiel. Y ayúdenme a orar. Y él es muy malo. Pero Dios lo va a ablandar. Dios le va a ayudar. Y le cuenta todo. Más de ese comentario, más de algunos rumor llega donde el esposo. Así es que yo soy peleón. Así es que yo soy esto. Y después viene esta otra hermana, oren por mí, hermano, para que se me desinflame esto acá. Porque mi esposo, como les dije, hermano, ¿verdad? ¿Cómo actúan las personas o los consejos que piden? Es falta de sabiduría. Es mejor, hermanos, si está ese problema, necesitamos ayuda. Vayamos los líderes o el pastor a pedir consejos, que nos hablen de esto. Pero si lo hace públicamente un testimonio, tenga cuidado de dar esos testimonios, hermano. Pido oración por mi esposo, hermano, no se quiere convertir. Y usted viene, oren para que ella no me pegue. O cualquier cosa se le sale ahí. Sé que los hermanos son santos, son salvos por fe, pero a veces se les salen algunas cosas, actúan sin sabiduría y acarrean grandes problemas. Sí, hermano. Yo tengo un hijo que anda, pues, no está bien en su vida, ¿verdad? No es cristiano ni nada. Entonces yo tenía la forma que hablaba de mi hijo. Decía, ayúdenme ahora con mi hijo porque él es aquí, él está allá, él está así. Y como que llegó a su oído y él me dijo, cuando usted pida oración por mí, dice, o lo que sea, usted no diga lo que soy, deje que Dios sabe en mí lo que yo voy a hacer, pero usted por qué me anda divulgando si yo como, cállese mejor, me dijo. Y yo pues, no, dije, este me está insultando, ¿verdad? Pero de ahí Dios habla a mi vida. Y ahora, ¿sabe qué hago? Le digo a mi hermana, mira, porque mi hermana se convirtió también, ¿verdad? Es cristiana ahora, tiene años. Y le digo, ya no digas del problema de mi hijo, le digo yo, del grande, si fuma y déjalo, mejor decir, Señor, que lo cambie, pero no. Dígale que necesita oración, Peter, sin dar los detalles. Sí. En dar los detalles está la falta de sabiduría. Porque esos detalles, como llegaron a su oído, imagínense que si es otro tipo de hijo, que su hijo la quiere, la quiere a usted, pero si es otro hijo de que no le interesa nada, las cosas pueden llegar a peores circunstancias. Entonces, hermano, es complicado esto. Ahí es donde entra la fe y hay que tener precaución, hay que tener cautela, hay que tener prudencia para proceder. La vida no es fácil, hermano. La vida, para irse librando en la vida, uno lo va a librar la sabiduría, la conducta, la forma de proceder. Hermanos, que las personas nos reconozcan, aunque no lo aprecien, no lo quieran, pero que nunca vean que en usted ha salido una mala expresión para ellos. Que vean que, miren, la gente, usted le puede hablar de Cristo en el trabajo y todo, y oyen y todo, pero también están viendo cómo se comporta. Y aunque ellos no quieran y todo, cuando ellos se ven en un apuro, en una necesidad, y con una urgencia, con una desesperación, van a acudir a usted. A he visto de que, aunque no le he hecho caso, pero esta persona le inspira confianza. Oye, me pasa este problema, viene usted y le escucha, oh, Dios te va a ayudar y todo. Esto cambia. Pero ¿cómo? Si aquel le dicen una y él dice tres y ya es cristiano,
en Cristo Jesús y lavado con la sangre del Cordero. Y es pentecostal todavía, tiene los 5 dones o los 9 dones. O sea que está bien santificado, pero en su conducta, ¿verdad?, ha dejado mucho que desear. ¿Cómo va a llegar esta persona con problemas donde él no le ha inspirado esa confianza? Pero la sabiduría, cómo proceder, nos ayuda, porque estas personas en sus necesidades van a venir y uno tiene un consejo que darle, llevarlos a la palabra de Dios. Dios te va a ayudar, le vas a hacer de esta manera y uno puede apoyar. Vamos a la última parte, hermano. Absténgase de los placeres inmorales. Esta es otra cosa que vemos aquí. Absténgase de los placeres inmorales. El camino de Dios es la clave para esto. En Proverbios 7, 1 y 2, Salomón aconseja a su hijo que atesore sus instrucciones y las practique para vivir en pureza. Ahora, ¿qué quiere decir el mandato de guardar mi ley como las niñas de tus ojos? En Proverbios 7:2. En Proverbios 7:2 nos dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Que guarde su ley como la niña de tus ojos. La niña de los ojos es la pupila, ese centrito del ojo. Es la niña, se le llamaba la niña, pero es la pupila. Hermanos, todo el ojo, la vista es importante, pero esa partecita cuando se cierra, hermano, ya no mira uno. Y eso es delicado. Es la niña de nuestros ojos. O sea, así como somos de cautelosos para proteger nuestros ojos, también debemos obedecer al llamado a una vida santa. La palabra de Dios es preciosa como la capacidad de ver con nuestros ojos. Qué precioso es poder mirar, hermano. Así, hermanos, es la sabiduría. Así, hermanos, es la cautela que debemos de tener nosotros para, hermanos, proceder. El versículo 4 también habla de la necesidad de vivir conforme a esas instrucciones divinas y a la sabiduría. Allí dice, la palabra hermana se refiere a la esposa. Nos debemos casar con la sabiduría y convertirla en nuestra compañera íntima. Así como dice aquí el verso 4. ¿Alguien lo lee? ¿No tiene ahí el verso 4? Adolfo, ¿lo tiene? Dice la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama la mañana. Dice a la sabiduría: tú eres mi hermana. Allí la hermana pues se está refiriendo a la esposa. Y así como la sabiduría la debemos de hacer como nuestra esposa, porque con nuestra esposa podemos hablar de las cosas íntimas, de los problemas. Entonces hay que hacer de la sabiduría nuestra hermana, nuestra esposa, ¿verdad? Allí nos vamos, así como nosotros podemos confiarle a nuestra esposa cosas que no podemos confiarle a otra persona, con la sabiduría hagamos lo mismo. Tengamos intimidad con la sabiduría, que sea muy apegada a nosotros, ¿verdad? Que no sé si estos lenguajes, hermanos, son es un lenguaje poético, pero también es un lenguaje, hermano, que personifica actitudes importantes de nuestra vida, en este caso de la sabiduría. ¿Por qué las tentaciones? Ahora, hablando de la sabiduría, pero vamos a huir de ese aspecto que hablamos de esa inmoralidad. La necesidad de la instrucción y la sabiduría que vienen de Dios se hace clara cuando Salomón habla de la tentación sexual. Aquí en este libro se habla de eso también. Si nos mantenemos en el camino de Dios, estaremos protegidos cuando seamos tentados a una conducta inmoral. ¿Por qué las tentaciones sexuales pueden ser tan poderosas? El pecado sexual distorsiona a un apetito natural en el ser humano que debe ser satisfecho en el matrimonio. Hermanos, el pecado sexual viene a distorsionar algo que es bueno, es bien visto, instituido por Dios dentro del matrimonio. Pero las tentaciones, hermanos, siempre van a estar. Proverbios 7:5 dice,
para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Ha visto una extraña que ablanda sus palabras cuando le quiere llegar a usted? Ay, ay. ¿Y qué tal? Oh, mire, le queda bien esa corbata. Qué bonita le queda. Y empieza hablando sus palabras. Y ya dice, ni mi esposa se ha fijado que traje corbata. Y ya dice, y empieza a argumentar, y ni mi esposa me habla así. Así es que este es un tip para la esposa. ¿Cómo le habla a su esposa? ¡Ey, viejo! Y entonces la ajena, la extraña, ¡ey, viejo! No. Hablando sus palabras y habla al oído. ¿Por qué? Porque ahí hay una tentación. Ahora, si estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice en su palabra y a vivir conforme a ella, podremos mantenernos puros. La tentación es real y también sus consecuencias. En Proverbios 7, 21 y 23 presenta una gráfica descripción del poder que tiene la lujuria, esa relación sexual desmedida. Ahora, 21 al 23 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cuántos hombres han caído en la tentación, han llegado a la infidelidad, y es como en una lanza le ha traspasado su corazón? Después vienen las amargas consecuencias. Después viene un sinfín de cosas trágicas en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por la salamería, por la lisonja, por la suavidad de las palabras. Y ahí va aquel, como el buey al degolladero. Y debemos de cuidarnos. Nosotros por eso tenemos la palabra bendita de Dios, que nos ayuda a huir de la tentación. La tentación, hermanos, le va a llegar a todo mundo. Incluso hasta Jesucristo le llegó la tentación. Pero nosotros, hermanos, tenemos que huir de ellos y apoyarnos en la sabiduría y en la palabra de Dios. Fíjense que cómo se defendió Cristo ante la tentación: con la palabra de Dios. El diablo le hizo 3 intentos fuertes. En momento de que había ayunado 40 días y 40 noches, era lógico atacarlo por la necesidad más apremiante, que era por la comida. Y lo retó y dijo: si eres hijo de Dios, como que demuéstrame, ¿verdad? Y uno, ay, ahí va uno, el cristiano, lavado con la sangre de Cristo, te voy a mostrar, pues. Y ahí va, con sus recursos, y allí lo va atacando ya el enemigo. Es lo que le dijo la serpiente a Eva, como en otras palabras: muéstrame. Hasta que le mostró. Y miren lo que nos ha tocado, la redención. A la mujer le duele dar a luz, consecuencia de esa desobediencia. Y el hombre, trabajáramos y no sintiéramos nada, estuviéramos bien fuertes y todo, pero con el sudor de nuestra frente, dijo, que ganaremos el pan de cada día, ¿verdad? Que cuesta ganarse el pan. Y eso hubiera sido lo más fácil del mundo. Pero esa desobediencia nos trajo acá. Ahora, hermanos, fíjense lo importante que es esto, de depender de la sabiduría o de la palabra de Dios. Jesús siempre le dijo al diablo en cada intento de tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo dijo, primero puso esa palabra de sabiduría. Él se había aliado tanto a la sabiduría que iba a depender de ella para caminar en la vida y no caer. Y dijo, escrito está. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es sabiduría pura, hermano. El hombre puede vivir de la palabra de Dios. Después se lo llevó, hermano, más allá y le dijo, tírate de acá. Tírate de acá, porque
Bueno, el diablo después de la palabra también es más que los cristianos a veces. Tírate de acá porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Hasta parte del Salmo 91 lo dijo, el famoso salmo que ponemos la Biblia nosotros para que nos proteja. Él lo sabe el diablo también. Así que no es extraño. Le dijo, mira, aviéntate porque él a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús dije, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios me puede librar a mí, hermano, cuando yo me vea en un apuro, en un aprieto y yo no busque el mal. Dios me puede librar. Por la gracia de Dios estoy acá. Él me libró. Pero cuando yo busco el problema, como Satanás quiere que me aviente, mira, demuéstrame. Como el muchacho le dice a la muchacha, dame pruebas de tu amor. Dame la prueba de tu amor. Y usted sabe que le está pidiendo. Para que veas que yo te amo. Y ahí va. Y después ni se casa con ella. Viene un hijo. Hay irresponsabilidad. Solo porque llegó la tentación. Las muchachas deben decir, ¿verdad? No hay tales de primer amor. Aleluya. Alguien lo hizo así quizás en su infancia y quizás le trajo esos problemas. Pero hermanos, en Cristo hay sanidad. Entonces, hermanos, el diablo llegó donde Jesús otra vez se lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos, hermanos, las riquezas y la gloria de este mundo. ¿Quién no quiere fama? ¿Quién no quiere fortuna? ¿Quién no quiere toda esta gloria? Todo esto te doy si postrado me adorares. Mire hasta dónde llegó. Y Jesús dijo la tercera vez, escrito está. Eso es lo que me gusta, hermano. Él nunca habla de sus fuerzas. Él dice, escrito está. Con eso nos está diciendo Jesús, yo dependo de la sabiduría de mi Padre. Dependo de la palabra de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se fue el diablo por un tiempo. Como que dice, va a regresar. Dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces necesitamos la sabiduría. Hermanos, la tentación es real. Esta descripción que se nos presenta acá, hermano, es tremenda. Con esto termino. ¿En qué sentido es precisa la comparación entre la tentación sexual y la matanza de un animal? Que así como el hombre es seducido por las palabras lisonjeras, yo creo que les hablé eso, pero te lo voy a decir otra vez si se le olvidó. Allá en mi país estábamos estudiando en high school. Cuando estábamos estudiando en high school, había un muchacho que no estudiaba allí, pero siempre andaba en busca de las muchachas. Y andaba muy, muy contento, muy simpático él, pero siempre era un hombre que andaba en busca de hacer maldad. Y llegaba allí y así, caminando. Y ya le digo, Yolanda. Él ni sabía que se llamaba Yolanda y todo, pero la astucia de él era para conseguir plática. Yolanda. No, decía yo, no me llamo Yolanda, usted se ha confundido. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Entonces, y comenzaba la plática y ya se hacía amigo. Era un hombre astuto, ¿verdad? Entonces, hermanos, actuaban con astucia y después ya empezaban mira, te invito a un café aquí y todo. No sé cómo le hacía, pero total de que así lo hacía siempre. Ahora, hermanos, está esa situación. ¿Cómo proceder? Hay mucha astucia. Ahora, la persona que se va es comparada como aquel buey, o incluso cuando el hombre también es seducido así. ¿Por qué? Ahorita yo pongo el ejemplo de ese hombre que se hacía pagar, pero también hay mujeres que le levantan las pestañas a los hombres. O un guiñón de ceja, ¿verdad? O una sonrisa. Hay muchas maneras, para eso hay astucia.
Y entonces media vez quizás la muchacha tenía un tip en el ojo y él ya va detrás. Es como el buey al degolladero. No mide las consecuencias. Cuando se mira en aprietos, que era casada y que después viene y lo golpea otra vez. Yo tenía un familiar, hermano, que vino aquí solo a buscar acá, y me decía, mira, por esto, mira, yo bien simpático, y decía, salió corriendo de acá porque lo quería golpear la mujer de aquí. Y tenía un hijo que podía karate. Y me dijo, mira, mándame en avión. Sí, con mucho gusto, vete de Cali. Porque era casado allá y aquí andaba perdiendo el control. ¿Por qué? Porque esas levantadas de ceja y todo, era como buey al matadero y sinceramente lo iban a golpear. Y gracias a Dios que aquí quizás nadie ha golpeado así, ¿verdad? Tenga cuidado porque la tentación llega. Y usted tiene a Dios como ayudador. Tiene la palabra del Señor. Si usted lee este Proverbios capítulo 7, hermanos, es un consejo muy apropiado para, hermanos, dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, hermanos. Dé gracias al Señor por lo que tiene. Empiece a valorar lo que tiene, porque nadie sabe el valor de una fuente hasta que esa fuente se seca. Entonces, cuidemos, valoremos la familia, demos gracias al Señor por lo que nos ha dado y glorifiquemos al Señor. Aleluya. Hermanos míos, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por concedernos este privilegio de estar en tu casa, Señor, para alabarte, glorificarte y también, Señor, para oír la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor. Si en este momento hay alguna persona que no ha entregado su vida al Señor, no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, pero en esta mañana lo quisiera hacer o quisiera reconciliarse con Dios. Reconciliarse es aquella persona que fue cristiana, pero reconoce que se ha alejado de Dios, pero que hoy, este año, quiere comenzar dando pasos positivos, quiere reconciliarse con Dios. ¿Alguien quiere reconciliarse con Dios? Levante su mano. Yo voy a orar desde aquí por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacerlo? Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que en esta mañana levanta su mano y quisiera decir, yo quiero regresar al camino del Señor? Sigan orando, hermanos. Voy a pedir a estas personas que pasen aquí. Voy a orar por ustedes. Pasen, hermanos.